Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy, 16 de junio de 2026, comentaremos el artículo Las fronteras interiores, el movimiento de mujeres indígenas y el feminismo en México, escrito por la doctora Silvia Marcos. Tendremos el valioso comentario de la doctora Xochiquetzal Salazar. Aquí una breve semblanza de ella para que la conozcan mejor. Xochiquetzal Salazar es doctora en estudios críticos de género de la Ibero, con una investigación sobre sanación ritual con curanderas negras de Coajinicuilapa y San Nicolás Guerrero, especialista y maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psicoanalista en devenir, escritora, editora y artista transdisciplinar, integrante de la colectiva Lunámbulas, fundada por Denise Buendía, de mujeres indígenas líderes comunitarias y de la red afrodescendiente de mujeres afromorelenses. Integrante de la Casa Estudios Silvia Marcos y Jean Robert, docente universitaria desde inicios de este siglo. Es madre de una joven colibrí de 1000 voces, intérprete y traductora. Gracias, Xochiquetzal, por acompañarnos. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos antes de comenzar la lectura y a la doctora Xochiquetzal Salazar por si quieren introducirnos a ella. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del seminario. Buenos días, me da mucho gusto estar comentando este texto. Les voy a contar por qué. Bueno, un poco anecdótico. Este texto es producto de una experiencia en la Universidad de California, en Estados Unidos. Gané un premio, no sé, un financiamiento para investigar localmente. Me tuve que ir a California a la sede de este proyecto. La directora de este proyecto era Judith Butler, nada más para que tengan idea del nivel académico que había en esta institución. Y entonces me pasé el tiempo trabajando con mujeres éramos como 5 o 6, y cada una tenía un área de expertise, ¿no? Una era coreana, la otra era china, y eran migrantes en Estados Unidos. Y bueno, una era de la India. Entonces éramos todos estos mundos, todas feministas, pero todas de estos diferentes mundos. Entonces yo por eso escogí ese título, Las fronteras interiores. ¿Por qué? Porque eran fronteras interiores entre feministas. Todas éramos feministas, pero cada una era feminista a su modo. Entonces, entonces era toda, aquí está Laura, Laura, bienvenida. Entonces era toda una experiencia transcultural, porque nos tenían, como siempre son esas premios que le dan a uno, invitaciones. Nos reuníamos colectivamente 1 o 2 veces a la semana, y entonces hablábamos de lo que estábamos trabajando. Y entonces todos estos mundos, la India, Corea, China, todos estos mundos, y Mesoamérica conmigo, pues todos teníamos una visión muy particular y muy anclada, sobre todo porque en ese momento que yo escribí ese artículo, ya el feminismo ya se había vuelto transnacional. O sea, ya no eran puros como al principio Kate Millett, Germaine Greer, todas estas grandes teóricas estaban muy ancladas en el occidente, en la modernidad occidental. Y de repente veníamos nosotras, y que porque nos habían escogido por eso, porque habíamos sistematizado desde otros contextos histórico, social y económico, ¿no? Entonces, por eso nos habían elegido, y por eso y por eso las fronteras interiores, porque allí estuvimos dialogando, dialogando, dialogando,
y logró salir todo un libro el libro no se llamó Las Fronteras Interiores, pero es Dialogue and Difference. Es este libro mío que salió en 2005 o algo así. Ha tenido varias ediciones, entonces es un libro que es muy contemporáneo, pero que al mismo tiempo toca la grieta o la fractura o la irrupción de otro tipo de feminismo en el feminismo de la modernidad occidental. Y era todo lo que se quería lograr en ese evento. Era estar todas encerradas dialogando por todo un semestre de todos estos diferentes mundos de referencia filosófica muy diversos y dialogar como feministas desde adentro de cada uno de estos arreglos, podemos llamarlos arreglos culturales o cosmovisiones, como ahora hay un programa interesantísimo en la UNAM que se llama Nuestras Cosmovisiones. No sé si ustedes lo han visto, pues yo se los recomiendo porque he visto dos solamente, dos programas que se llaman así Nuestras Cosmovisiones, que entrevistan a los expertos, a los antropólogos, los historiadores, todo sobre Mesoamérica, pero todo desde tratan de salirse de la profesionalización histórica y antropológica y tratan de colocarse en el pueblo, en la experiencia de abajo. Y entonces tienen referencias constantes a todo lo que hay en los museos en México, imagínense, con la riqueza que hay en los museos en México. Entonces, acá en el feminismo vamos a decir que es un símil de querer encontrar un lenguaje común para todas estas diversas cosmovisiones que ya les mencioné ahorita a ustedes y qué decimos, qué dijimos cada una de nosotras desde de estar inmersas en esas cosmovisiones tan diversas. Y luego encontramos momentos de cruce. Entonces, por eso pudimos hacer el libro. Y entonces, pues ya con eso, ya les comenté una parte de mis experiencias feministas y que ya estamos en otro momento feminista completamente, ¿verdad? Ya estamos, pero estamos marcadas por todas esas experiencias colectivas previas. Y esta, la que salió mi artículo que salió en este libro, era el artículo que tejía todo lo que venía en el libro. Era como el artículo que hacía un tejido entre la India, Corea, Estados Unidos, Cuba, México. Entonces era como tejer de una manera nueva y desde las posturas feministas. Entonces allí sí hay que ver que lo que tejía todo lo que ven en este libro es todo desde una postura feminista muy particular de todas estas regiones del mundo. Yo creo que ya con esto ya, mira, ya salió un corazoncito. Muchos corazoncitos, Silvia, porque nos parece muy interesante. Xochiquetzal, ¿qué nos quieres introducir o nos vamos directo a la lectura? Lo que tú decidas. Algo muy breve. Primero, agradecer este comentario de Silvia, porque también nos sitúa desde dónde lo escribió y esta experiencia tan rica que ha tenido en el feminismo, en articulando diferentes mundos.
Creo que es una de las riquezas más profundas del trabajo de Silvia, ¿no? Que está entre diversos mundos. Eh, Quiero leer un par de párrafos solo para hacer este ejercicio como una visión panorámica de este texto en concreto que vamos a dar lectura. Y bueno, les comparto estas ideas. Y me encantaría, Silvia, que sí puedo hacer algunos comentarios en cada uno de los capítulos, subcapítulos, pero creo que también que vaya un poco tu voz los comentarios, porque tú eres quien ha vivido esas experiencias, ¿no? Y mis comentarios son más como la cuestión más como teórica, como sustraer de cada subcapítulo pues cuál es como la argamasa teórica que Silvia desarrolla en cada subcapítulo. Pero bueno, si puede hacer comentarios, maravilloso. Entonces, este capítulo propone un trazo múltiple de la construcción del sujeto político de las mujeres indígenas, territorializado en México como un nodo que forma parte de un rizoma latinoamericano y a la vez transnacional. Esta forma de mirar la construcción del sujeto múltiple de las mujeres indígenas, Silvia lo desarrolla también muy claramente en una entrevista que le hice y que apenas Silvia se la reencontró en Voz de la Tribu, en esta revista que era parte del comité editorial junto con Jean Robert y otros colegas, Silvia, Javier Sicilia, etcétera, y ahí desarrolla esta apuesta rizomática de la historia de los feminismos y adquiere mucho sentido mirar de esa manera este texto, no como una historia lineal, no como una línea del tiempo, sino como una historia múltiple que se entrecruzan diversos mundos, diversas temporalidades, pensando en Mesoamérica, se yuxtapone con las mujeres indígenas zapatistas, con el feminismo hegemónico que estaba en Ciudad de México principalmente, pero también en la multiplicidad de movimientos de mujeres, el movimiento amplio de mujeres en todo el territorio nacional. Entonces, mirar así de manera rizomática, creo que es importante en este texto. Y bueno, de esta forma, se trata de una configuración que se interconecta y yuxtapone, repito, con diversas temporalidades, geografías, subjetividades políticas y sociales, y con distintos movimientos sociales emergentes. Entonces, bueno, un poco este es el trazo que nos invita Silvia a mirar, a escuchar y además a sentir, porque la forma en que nos la narra es también a partir de los afectos y lo que produce en nosotras, lo que yo sentí, pues tiene que ver con esta afectividad que Silvia logra sentir tanto de las mujeres zapatistas como toda su experiencia internacional que tiene con los feminismos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, con ese comentario, solo iniciar esta lectura. Muy bien, pues le pediré a Servando que sea el primero en leer y vamos pasando la estafeta a los diferentes lectores que están por aquí. Héctor. Muy bien, leeremos. El movimiento de mujeres indígenas y el feminismo en México. El término feminismo evoca una promesa de resistencia a las diversas formas de opresión que enfrentan las mujeres. Pero la capacidad del feminismo para cumplir esta promesa ha quedado incompleta por no haber podido abordar adecuadamente la diferencia que significan la raza y la etnia para el género. En México, un cierto feminismo hegemónico reproduce con frecuencia la relación de la que habla Chandra Mohanty cuando describe los vínculos entre el discurso feminista del primer y del tercer mundo. Esta autora sostiene que el discurso feminista occidental ha producido una, se cita este texto, mujer del tercer mundo mixta y singular que es víctima impotente de la dominación masculina y de la opresión patriarcal. Cierra la cita.
El análisis feminista, perdón, sí, urbano, el análisis feminista urbano ha creado una hegemonía que muchas veces ha definido al feminismo indígena, cuando le concede esta dimensión como el, la, otro, otroa, exótico, exoticoa, extrañamente arraigado en la cultura y sin poder, cuando no inexistente, cita de Jaidopulu del año 2000, del texto del año 2000. En este texto me propongo no solo abordar a la otra mujer, a él, la otroa indígena, sino también volver a revisar el discurso dominante, algunas veces feminista, que representa a las mujeres indígenas como pasivas, sumisas, sometidas y circunscritas por opresiones patriarcales inevitables, que provienen de su trasfondo cultural. Los feminismos suelen estar sumidos en prácticas que siguen miméticamente teorías y prioridades feministas internacionales. Estamos insertas en el discurso feminista internacional global dominante y existe un cierto tipo de movimiento feminista en México que es una derivación del movimiento en el norte, la presión de, podemos cambiar, ¿sí? La presión de corrientes intelectuales y activistas y los recursos para continuar con el activismo concreto son asignados por agencias que definen prioridades y metas que, con frecuencia, tienen poco que ver con las prácticas feministas indígenas y su contexto. Hay una cita. La organización y transnacionalización del campo feminista latinoamericano ha llevado a un número cada vez mayor de feministas a privilegiar algunos espacios de política feminista como los ámbitos de política de Estado e internacional, sobre los esfuerzos por promover la transformación cultural mediante actividades de organización y movilización orientadas a las bases populares, afirma Sonia Álvarez. Cuando abordan, interpretan, evalúan y o inciden en el movimiento indígena de mujeres, las feministas socialmente privilegiadas, urbanas y de la élite, tienen que enfrentar el reto de deconstruir una estructura de prejuicios y discriminación de tres niveles. Primero, los supuestos marcados por el género que las feministas importaron a la situación de las mujeres indígenas. Segundo, las actitudes de superioridad masculina que se dan en el grupo indígena y que se le han comunicado selectivamente a la mujer feminista. Tercero, la interpretación de relaciones de género asimétricas en una comunidad o pueblo indígena como análogas a las que existen en su propio contexto urbano. Los inicios del feminismo en México. En México, el movimiento de Perdón, mujeres... perdón, Ah, Servando. sí, Hacemos ahí una pausa. Sí, vamos claro, capítulo con capítulo, solo comentarios breves. Gracias de acuerdo. por tu lectura. Mencionar, bueno, que en este apartado eh, desarrolla su tesis principal de todo el artículo, Silvia, porque propone que entre el movimiento feminista mexicano y el movimiento de mujeres indígenas existe una relación marcada tanto por encuentros como por desencuentros y de traducciones incompletas. Y esta metáfora que utiliza de las fronteras interiores es fundamental porque desplaza la idea de que las fronteras son geográficas a límites que tienen que ver con fronteras epistémicas y políticas, ¿no? Entonces, por eso es tan potente la metáfora que ella utiliza. Y Silvia, de alguna forma, nos hace ver cómo las mujeres indígenas habitan como este espacio liminal, fronterizo, entre su propia historicidad mesoamericana y y la relación que comienza a construirse con el movimiento feminista hegemónico de los años de los 70, ¿no? Entonces ahí podemos leer como la tesis principal que recorre todo el libro, que es cómo se va a ir construyendo esos desencuentros y esos encuentros entre el feminismo hegemónico de los 70 ya en México
¿no? Como producto del feminismo internacional y la lucha de las mujeres indígenas con su multiplicidad y como fuerza motriz importante, el movimiento de mujeres zapatistas, ¿no? Entonces, bueno, un poco señalar esto. Gracias, Servando, y continuamos con el siguiente capítulo y así vamos. Gracias. Seguimos. Súper bueno. No, era Cristian. Los inicios del feminismo en México. En México, el movimiento de mujeres ha surgido como una respuesta a las características específicas de la realidad social mexicana. La vida de las mujeres mexicanas está inscrita dentro de una historia que es el producto de diversas interacciones de dominio y sumisión, intersecciones y fusiones entre las tradiciones indígenas mesoamericanas y los conquistadores y colonizadores españoles. Para las feministas y las primeras activistas sociales, el pasado indígena era simultáneamente una creación y una manipulación del Estado, además de la cruda realidad de la ignorancia de amplios sectores empobrecidos de la sociedad mexicana. Cuando surgió el feminismo en México, ese era el panorama sobre la parte indígena de nuestros ancestros mexicanos. El movimiento de mujeres mexicano ha tenido que lidiar, por una parte, con la doble moral católica opresiva que se ha inmiscuido en las vidas de las mujeres mexicanas y sus relaciones con sus hombres, en la sexualidad, en la familia, el trabajo y en contextos sociales y políticos. Cita de Lamas. Por otra parte, el linaje indígena ha permanecido invisible en términos generales, tanto dentro del movimiento como en el ámbito social más amplio. Hasta el levantamiento zapatista, en enero del 94, las demandas étnicas apenas estaban presentes en los movimientos sociales mexicanos. El racismo y la discriminación étnica han configurado un trasfondo socioeconómico en el que la pobreza está con frecuencia relacionada con los signos físicos y culturales de pertenencia a uno de los 62 grupos indígenas que viven en nuestro territorio. Según reportes del Instituto Nacional Indigenista, a principios de los años 70, el naciente feminismo mexicano se centró en los derechos de las mujeres e importó gran parte de las demandas de los movimientos feministas occidentales. Cita de Lugo y Morgan. Este movimiento desmistificó la doble moral patriarcal en relación con la sexualidad, pidiendo acceso al derecho al aborto y derrumbando estereotipos femeninos que hacían de la identidad de la mujer algo exclusivamente dependiente de tener marido y de ser madre. Citado a la misma Silvia Marcos. Los pequeños grupos de creación de conciencia permitieron que se expresaran y articularan nuevas demandas cruciales. Morgan, 1985. En consecuencia, muchas mujeres empezaron a escribir, a hacer teatro y cine, mientras que otras se dedicaron a las actividades políticas. Citado de Lugo. La mayoría de las mujeres que se comprometieron con partidos de oposición de izquierda provenían de la clase media. En 1976, los grupos feministas empezaron a trabajar en coordinación unos con otros y formaron la Coalición de Mujeres Feministas. Esto contribuyó a que el movimiento feminista se definiera con mayor claridad como una fuerza social. 3 demandas contribuyeron a unificar las perspectivas predominantes en los diferentes grupos feministas. Estas demandas eran: 1. Maternidad voluntaria, que incluía los derechos a la educación sexual, al uso de anticonceptivos y al aborto libremente decidido. 2. Lucha contra la violencia sexual. 3. Derechos de las lesbianas y homosexuales. De acuerdo con estas demandas, se elaboró el primer proyecto legal sobre maternidad voluntaria que se presentó en 1976. Lamas y Morgan. En 1977 se creó el primer centro de atención a mujeres víctimas de violación y violencia sexual. Durante estos primeros años empezaron a aparecer las primeras publicaciones feministas como FEM
y la revuelta. En 1980 se lanzaron al aire programas de radio sobre temas de mujeres desde una perspectiva feminista. El movimiento feminista, que había empezado y crecido principalmente en la Ciudad de México, se difundió a más estados de la República Mexicana. En 1979 se fundó el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Por primera vez en la historia del feminismo mexicano, la asociación reunió a mujeres con perspectivas muy diferentes, no necesariamente feministas. Entre ellas había miembros de la Unión Nacional de Mujeres, mujeres vinculadas a la Federación Internacional Democrática de Mujeres, activistas de partidos de izquierda, mujeres de la élite del PRI, el partido en el poder, miembros de grupos de lesbianas, madres de desaparecidos y de presos políticos, sindicalistas y obreras, marginadas urbanas, organizadas y campesinas. El objetivo principal del FNALIDM era crear una fuerza política cuya cohesión dependía implícitamente de la universalidad de la opresión de las mujeres. No fue sino hasta años después cuando se elaboró más explícitamente el tema de las diferencias entre las mujeres, lo cual permitió la construcción y diversificación de los feminismos. Esta Esta colaboración pluralista tomó impulso durante los años 80. Mujeres de los sectores urbanos, pobres, obreras y sindicalistas, campesinas, inmigrantes rurales que vivían en zonas marginadas, empezaron a coordinar sus demandas con las del movimiento feminista. Un movimiento de mujeres más amplio empezó a tomar forma. Esos años se caracterizaron por difíciles negociaciones, ya que las prioridades de las mujeres que vivían en condiciones precarias no parecían coincidir con las de las mujeres de clase media. No obstante, muchas de estas últimas pertenecían a la izquierda y gradualmente algunas de ellas pudieron empezar a compartir las prioridades de las mujeres desposeídas. Al final, la filtración de las demandas propiamente feministas contra el machismo, régimen de la sociedad patriarcal que parecía implicar que los hombres tenían todos los derechos y las mujeres todas las obligaciones, empezó a ser un tema importante también para sindicalistas, campesinas y mujeres pobres urbanas, que incluyeron esos debates en sus agendas políticas. Desde entonces, el tema principal en el seno del movimiento feminista mexicano ha sido cómo coordinar los derechos de las desposeídas con derechos específicos de las mujeres. Todos los grupos feministas mexicanos se pueden situar en algún lugar en el continuum de dar prioridad solo a los derechos de las mujeres, independientemente de clase, raza y situación étnica. Y por otra parte, de privilegiar los derechos de los desposeídos, independientemente de los derechos de las mujeres. Según algunas perspectivas en el feminismo contemporáneo, no debería predominar ni uno ni otro polo. Esto es lo que aboga la teoría de la posicionalidad, las intersecciones entre género, clase y demandas étnicas no son estáticas. En consecuencia, necesidades y prioridades están en flujo permanente. A partir de los años 90, somos testigos de la aparición de dos fenómenos contradictorios. Gran parte del empuje de los nuevos movimientos sociales conduce a un reconocimiento y a una reapreciación de una de las identidades olvidadas de México, la indígena. Hace unos años, en las calles de México, las voces de miles de seguidores de los y las zapatistas proclamaban: todos somos indios, a pesar de ser una realidad inobjetable, según Monsiváis. Era sorprendente escuchar este lema en un país donde el racismo y la discriminación étnica han penetrado todos los estratos sociales, incluidos los movimientos de justicia social y el feminista. Este impulso hacia particularidades y derechos culturales étnicos
es una novedad histórica. Monsiváis, 1994, lo que contrarresta la internacionalización, le hace globalización del movimiento de mujeres. La globalización está influyendo en la evolución del movimiento de mujeres y sus políticas ya no son estrictamente locales o regionales. Con la serie de reuniones internacionales de Naciones Unidas sobre la población y el desarrollo que comenzaron en el Cairo, seguidas por la Conferencia de las Mujeres en Beijing de 1995, el movimiento feminista mexicano ha enfrentado la interconexión con movimientos de mujeres de todo el mundo. Ha tenido que internacionalizar sus estrategias y negociar sus prioridades. Huelga decir que esto ha abierto una nueva grieta entre las feministas de élite que viajan, consultan, interactúan y negocian con las voces feministas internacionales, que suelen ser las del norte, y feministas y las mujeres de movimientos populares y o indígenas. Además, esta organización y transnacionalización del feminismo latinoamericano, como lo dice Sonia Álvarez, parece que han conducido a privilegiar ciertos espacios de la política feminista y a descuidar el trabajo con los movimientos populares, indígenas y de bases. Termina aquí esta Gracias. parte. Gracias, Servando. Pues como escuchamos en este capítulo, lo que hace Silvia es historizar, por un lado, y de manera enhebrada, el movimiento feminista de la década de los 70s y los 80s y los 90s en México, y al mismo tiempo cómo va emergiendo y construyéndose un sujeto político desde las mujeres indígenas. Entonces, primero historiza las diferentes articulaciones del feminismo que en México surge entre las mujeres de clase media que tienen acceso a la educación, a la universidad, es un feminismo urbano, ¿no? Entonces hace esta historia del feminismo y nos deja ver cómo se va resquebrajando esta certeza del universalismo de la mujer como sujeto singular y cómo emerge una pluralidad y un sujeto múltiple que es el sujeto de las mujeres en México, en donde está atravesado por cuestiones de clase, de etnia, de raza, que todavía ahí no se visibilizaba porque no se había construido la identidad, por ejemplo, afromexicana, que se le llama la tercera raíz, sino que ella nos está narrando cómo es que se construye el sujeto de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, para esto ella retoma desde el anterior apartado a Chandra Mohanty, que en su contexto también norteamericano, porque es hindú norteamericana, ella habla de cómo hay una representación de las mujeres del tercer mundo, que hay una especie de geopolítica de los feminismos en donde las mujeres intelectuales de primer mundo, académicas, etcétera, representan de manera subordinada e inferior a las mujeres de un supuesto tercer mundo y cómo la relación que hay entre estos dos polos creados por estas feministas intelectuales, como estos dos polos se excluyen, pero son una representación. No es que las mujeres de tercer mundo sean así, sino que ellas las crean, las configuran y producen programas de apoyo que vuelven a subordinar a las mujeres de supuesto tercer mundo. Entonces, Silvia nos trae esta experiencia también de Chandra Mohanty para pensar qué es lo que sucedió en nuestro propio contexto con nuestras propias complejidades y nos va narrando cómo se va tejiendo el movimiento amplio de mujeres que van emergiendo sujetos
cómo del sector obrero, mujeres campesinas y cómo estas multiplicidades se van tejiendo y van resquebrajando este feminismo hegemónico que está representado pues por las académicas feministas que no miraban esta parte crítica que Silvia Marcos trajo al teorizar sobre lo que estaba sucediendo con las mujeres indígenas. Entonces, también otro de donde abreva también Silvia para podernos hacer entender esto que sucedió es de las teorías de los movimientos sociales, específicamente el que yo conozco es Touraine, ¿no? Que habla acerca de los nuevos movimientos sociales y cómo se construyen justamente estas nuevas identidades parciales, que ya no es el sujeto de la revolución, el sujeto de los grandes discursos, ¿no? Del socialismo, sino que son estas identidades emergentes, que en este caso, pues lo que emerge en nuestro país, pues es un sujeto de los compañeros y compañeras y compañeroas indígenas. Bueno, hasta ahí un poco el comentario. No sé si alguien más nos puede apoyar con el siguiente capítulo. Muchas Gracias, Servando. gracias. Muchas gracias, Servando, por su lectura. Le voy a pedir a Jorge Martínez que sea el siguiente y también que evite las citas porque muchos de los que escuchan el programa lo hacen auditivamente. Entonces, de corrido sin nombrar las citas, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Empezamos en huelga. Ah, no, una parte. Una parte, pero aparte. El movimiento indígena de mujeres. A pesar de las consideraciones de algunas feministas de que no hay tal cosa como un feminismo de mujeres indígenas, otras voces también feministas han proclamado la existencia de una perspectiva feminista en las demandas de las mujeres indígenas. Tal como Grewal y Kaplan reflexionan en su introducción a Hegemonías Esparcidas, el feminismo cobra muchas formas, a veces como una formación occidental hegemónica y a veces como una amenaza a la hegemonía occidental y a los patriarcados nacionales y regionales. Termina la cita. ¿Cómo podemos reivindicar qué es de feminismo de lo que hablamos cuando hablamos del movimiento indígena de mujeres? En 1994, cuando se volvió visible el zapatismo en el sur de Chiapas, se hizo evidente una característica sorprendente. Aproximadamente 30% de los y las zapatistas eran mujeres. Las mujeres no solo estaban en las comunidades de apoyo, en los papeles tradicionales de las mujeres eran insurgentes soldado, en palabras de alguna de ellas. Las mujeres estaban en el Comité Central Revolucionario Indígena. Eran comandantas, como la muy visible Ramona. También eran no solo insurgentes, sino que comandaban las fuerzas militares, capitanas, como Ana María, a cargo de la toma militar de San Cristóbal de las Casas. Además de esta presencia, el primer boletín que se publicó incluía la Ley Revolucionaria de las Mujeres. La primera revolución, alzamiento, dice el subcomandante Marcos, tuvo lugar en marzo de 1993, en el seno de las aún clandestinas Fuerzas Zapatistas. Los hombres en la guerrilla tuvieron que aceptar las demandas específicas caracterizadas por el género de sus mujeres. Ellas eran sus esposas, hermanas, compañeras de lucha, madres y mujeres capitanas en el seno del movimiento guerrillero. En palabras de Ramona, muchas resistencias tuvimos que vencer para venir. Les da miedo nuestra rebeldía. Por eso, en el EZLN nos organizamos para aprobar la ley revolucionaria de las mujeres. Eso decía Ramón. La ley revolucionaria de las mujeres, aceptada por consenso en esa reunión,
Estipulaba claramente los derechos de las mujeres a la misma educación, a igual salario por el mismo trabajo, oportunidades de participar y de dirigir asambleas políticas y el derecho a heredar y ser propietarias de la tierra. Abogaba por el castigo a cualquier tipo de violencia a la mujer, el derecho a escoger si, cuándo y cuántos hijos tener, y a escoger a sus parejas, y a no estar obligadas a casarse. Como suele suceder, estos progresos y demandas heredaban resultados resultados de luchas previas de mujeres indígenas y campesinas. En Chiapas, donde surgió el zapatismo, hacía años que un movimiento indígena reclamaba sus derechos como indios, derechos culturales y económicos. Fue especialmente crucial el Congreso Indígena de 1974, que pudo coordinar de manera significativa las múltiples rebeliones inconexas de los años anteriores por los derechos indígenas, económicos, políticos y culturales. Las mujeres que participaron en ellos tuvieron ocasión de madurar en sus capacidades de dirigencia. En ese congreso en particular, las mujeres se apoderaron de la logística de la reunión y aún así fueron invisibles como tales. Aunque no participaron en la toma de decisiones ni abordaron los problemas públicamente, fueron indispensables. Varias experiencias previas que continúan hasta el día de hoy están relacionadas con cooperativas artesanales y agrícolas en las que las mujeres indígenas han tomado con frecuencia la dirección. En palabras del sociólogo francés Alain Touraine, director del Instituto de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, los movimientos indígenas en las Américas son la fuerza de transformación más visible del continente. Según Yvon Lebot, reconocido sociólogo francés especializado en el estudio de los movimientos sociales en América Latina, cita, los indígenas reclaman tanto respeto por su identidad cultural como derechos democráticos para todos los mexicanos. Los indígenas son los actores sociales más relevantes de la actualidad. Como insiste Yvonne Lebot, una de sus características es que son más modernos que los movimientos clásicos que hemos conocido en el siglo XX. Lo que los hace extraordinariamente modernos es, de acuerdo con Lebot, la actuación horizontal que han alcanzado en su lucha generacional en contra del sistema jerárquico de la comunidad, de la mujer en contra del poder exclusivamente masculino. Viene una cita. Los indígenas, continúa este autor, ya no aceptan la imagen impuesta desde afuera, ni ser exhibidos como objetos para el turismo. Al contrario, están produciendo ellos mismos su imagen. Quieren crear su propia identidad. No quieren ser objetos en los museos. No es una cuestión de revivir el pasado. Es una cultura viva. La única manera de sobrevivir es tratar de reinventarse a sí mismos, recrear una nueva identidad, pero manteniendo su diferencia. Estrechamente vinculado con el movimiento indígena amplio, el movimiento de mujeres empezó a tener presencia propia dentro del levantamiento zapatista y después en las múltiples organizaciones indígenas que surgieron por todo el país. Las mujeres Eh, indígenas, Perdón, Jorge, ahí nada más sí, precisar la importancia de cómo Silvia nos lleva hasta el primer momento en que se articulan las luchas indígenas en nuestro país, visibilizando todo un proceso anterior, ¿no? O sea, no solamente el 94 como el estallamiento del ZLN que nos mundialmente, globalmente hacen que miren hacia México
y emerge ese sujeto social indígena, sino que nos lleva a estas múltiples luchas que le anteceden, luchas locales, luchas indígenas que siempre han existido. Entonces ella nos permite, a eso me refería, y eso es lo que Silvia formula en relación a lo rizomático, ¿no? Porque son luchas desde la colonia, luchas de resistencia de los diversos pueblos que viven en nuestras geografías, en nuestro país, y cómo en 1974 se articulan y empiezan a visibilizarse frente a una invisibilización que fue planeada estratégicamente por el Estado-Nación, y evidentemente, pues que nace en la colonia, ¿no? Esa forma de epistemicidio que de Sousa Santos también teoriza, ¿no? Cómo es borrada las diversas maneras de existencia, las ontologías indígenas, los pueblos indígenas y cómo son negados. Y entonces Silvia nos hace esa historia y la teje con específicamente con el movimiento de mujeres indígenas, que ya más adelantito nos va a hacer ahora la historia de cuáles son las principales articulaciones de las mujeres indígenas en nuestro país, que es súper interesante seguir esa línea, o sea, no perder esa línea que ella nos va planteando. Gracias. Sí, Muy continuamos, bien, Jorge, gracias. continuamos con la lectura de Jorge. Bien. Entonces, las mujeres indígenas, más allá del zapatismo, feministas infiltradas. Corrió como un rumor en el tercer Congreso Nacional Indígena del CNI en Nurio, Michoacán. En ese congreso, aunque algunos hombres insistieron en la infiltración de feministas, la realidad era que las mujeres indígenas reclamaban sus derechos como mujeres por su cuenta, como bien lo afirma Paloma Bonfil. Las mujeres han presentado propuestas que podrían considerarse como parte del movimiento indio amplio por ganar espacios ante el Estado, como expresión de su beligerancia y solidaridad. La participación en estas movilizaciones ha legitimado los espacios femeninos al interior de las organizaciones políticas indias. El Congreso Nacional Indígena es la red más grande y activa de las múltiples organizaciones indígenas que se han desarrollado en los últimos años. El CNI y las zapatistas comparten muchas demandas y estrategias políticas. El zapatismo incluye comunidades indígenas como celtales, tzotziles, tojolabales, choles y mames. Estos grupos tienen un linaje común maya, mesoamericano, y son similares en cosmovisión, rituales, símbolos y lenguaje. El CNI incluye una gran variedad de etnias, pero en este texto solo mencionaremos algunos de los 47 representados en el Congreso: purépechas, amuzgos, mijes, mixtecos, zapotecos, nahuas, rarámuris, ñañús, huicholes y otros. Trascendiendo esta pluralidad y emergiendo como una nueva configuración, las y los activistas del CNI se identifican como indios o indígenas. Es bien sabido que cada grupo indígena se define mediante la diferencia con otros grupos étnicos y con la población mestiza de México. A pesar de todo, como un nuevo resultado de los levantamientos políticos de los últimos años, ha surgido esta nueva configuración con la que los y las indígenas se identifican activamente: el movimiento de indígenas y sus aportaciones políticas. Este proceso de recuperación ha creado un nuevo sujeto colectivo, un nuevo actor social. Me voy a saltar la cita. Los movimientos indígenas, en tanto que nuevos actores sociales, ya no son clase
y tampoco comunitarios, porque vienen del fraccionamiento y se recomponen a través de fragmentos. ¿Quién es el actor ahí? No son las comunidades, no es el Estado mexicano, no es una clase social, porque hay campesinos, obreros, obreros agrícolas, comerciantes, mujeres artesanas. Realmente no es un movimiento de clase, ni tampoco comunitario, porque en realidad las comunidades están estalladas, fragmentadas. Además, eso no es estático, es siempre móvil, es además binacional. Hay unos que son mexicanos, otros son estadounidenses. Son realmente actores de la sociedad postindustrial. Termina la cita. Este movimiento desafía las clasificaciones fáciles o la tentación de denominarlo de corte esencialista. Ser tachadas de esencialistas ejerce frecuentemente un terrorismo intelectual sobre aquellas investigadoras cuyo quehacer principal es analizar las diferencias. La simple sospecha de esencialismo desecha como inservible muchos debates enriquecedores en el feminismo. Tampoco se trata aquí de aquello que las teóricas del norte han minimizado denominándolo identity politics. Como ya lo vimos, no es un movimiento homogéneo generado en torno a permanencias identitarias fijas, ni a una homogeneidad entre las actores, indígenas, ni tampoco fundamentado en la pretensión de reproducir tradiciones inamovibles o en quedarse estáticos en esquemas ancestrales. Este movimiento indígena tampoco puede ser considerado indigenista, porque el indigenismo era la política estatal, era la negación del actor social. Pero cuando los estados ya no tienen la capacidad de imponer la política de la asimilación y de la negación del carácter propio del indígena, entonces sí nace el actor indígena. Asimismo, en el populismo, la integración de los indígenas desde arriba era la meta, como un modelo de asimilacionista y bajo un concepto de nación homogénea. Con sus múltiples liderazgos femeninos, este movimiento es una tentativa de elaborar una nueva cultura política, desde la base, que no sea aquella clásica de la izquierda, ni tampoco sea la populista indigenista que había dominado la escena política de este país. Es un movimiento que recompone y además resignifica las colectividades originarias, fragmentándolas y también recreándolas con órdenes y objetivos diversos a los originales. Manifiesta así una recomposición del tejido social a partir del desgarramiento de las comunidades. Al reconstituirse, tiene la capacidad de articular diferentes sectores de la sociedad. Es un movimiento social abierto, intranacional y supranacional, ya que integra actores de varios países. Por lo anterior, estoy de acuerdo con Lebot cuando dice que los movimientos indígenas le parecen la experiencia más interesante de los movimientos sociales en América Latina en los últimos años. Son los más creativos, los más innovadores, son los que ilustran de la mejor manera la afirmación de la sociedad civil en países en los cuales tradicionalmente los movimientos sociales iban más ligados al Estado. Los movimientos indígenas, en cambio, nacen en el exterior, como un paso afuera del sistema político. Inventan su propia respuesta y están reaccionando ante la globalización, actuando sin verticalismos y recomponiendo su pertenencia en red. Quiero terminar esta sección destacando el pacifismo como una de las características importantes del movimiento indígena. Para decirlo con Lebot, las grandes marchas pacíficas
son una de las acciones predilectas de los movimientos indígenas. Estas los alejan de las guerras de guerrillas y los inscriben en la línea de Gandhi, de Martin Luther King. Ningún separatismo, ningún etnonacionalismo. Los indígenas piden ser reconocidos como iguales y diferentes en el seno de una nación reconstruida sobre una base pluricultural. Mi énfasis. Bien, aquí también, gracias Jorge. En este subcapítulo nos lleva entonces a la construcción del sujeto social indígena, tanto de hombres y de mujeres, y posteriormente la conceptualización ya muy contemporánea de Otroas, pero nos lleva entonces a mirar primero cómo surge el movimiento indígena en nuestro país como una crítica al sistema de Estado, a la forma en que se representaba lo indígena y que estratégicamente, como dije, estaba siendo borrado, invisibilizado, y la potencia del Congreso Nacional Indígena, que articula las múltiples culturas que tienen un mismo piso, como Silvia nos ha mostrado, mesoamericano, pero que también es múltiple, ¿no? Porque son múltiples pueblos indígenas que tienen también sus propias ontologías diversas, aunque tengan este piso común mesoamericano, que este núcleo duro que retoma Silvia para hacernos entender esta parte. Y ahí se va un poco como sembrando la semilla de la categoría de diferencia, que creo que nos permite también entender la tensión entre los feminismos hegemónicos que luchan por la igualdad y el movimiento de mujeres indígenas que reivindica la diferencia, y también las comunidades indígenas en su multiplicidad reivindican la diferencia como una potencia, y vamos a irlo comprendiendo un poco más adelante. Entonces, nada más lo coloco aquí para que no lo olvidemos. Entonces, también Silvia nos hace criticar esta noción de identidad como algo fijo, como un solo monolito identitario, y cómo las feministas criticaban a los movimientos de mujeres indígenas como esencialistas, ¿no? Las calificaban de esencialistas, y ha sido uno de los principales debates que hay entre los feminismos indígenas y los feminismos de clase media, de cuño académico, etcétera, en esta época que nos está narrando Silvia. Entonces, también tenerlo ahí como una crítica a la política de las identidades, a los esencialismos, ¿no? Otras teóricas hablan de esencialismos estratégicos, es decir, que sí se reivindica una identidad indígena, pero de manera estratégica, no porque en sí mismo sea ahistórico, sino porque eso nos permite la lucha política, ¿no? Bien, sí, podemos continuar y vamos comentando. También, Silvia, si nos quieres tú comentar algo, te vamos escuchando. Antes de continuar, una pregunta, porque el texto es largo, si vamos a tener otra sesión, porque no vamos a poder terminar y tener una tertulia. Sí, Entonces, así es, vamos a tener una sesión con Rocío García. Entonces, tal vez si Xochitl quiere leer nada más esa parte de este capítulo y porque además ella tiene que salir a dar una clase, ¿no? Como te comenté. sí, Sí, gracias. exactamente. Entonces, quisiera ser dinámico, más dinámica y no tanto hacer comentarios previos para avanzar lo más que se pueda en este texto y darle, aunque sea 10 o 15 minutos a la tertulia. Antes de Xochitl, tú te puedes salir y si podemos seguir comentando nosotros. Entonces, bueno, ¿qué les parece si Marco Turra continúa leyendo sin citas, por Bueno, favor, más bien sin notas? quiero preguntar algo. ¿Se va a repartir este trabajo? ¿Nos vamos a reunir otra vez? ¿En dónde se va a separar? Porque yo creo que ahorita estamos en el momento, yo creo.
No sé qué piensen, no sé quién está aquí, Jorge, ¿tú qué piensas, Jorge? ¿Crees que, bueno, tú, Servando, Más bien Laura, Xochiquexa que decida, ¿no? Si ella dónde ¿dónde en qué creen? Yo parte. creo que ahorita, de Hacemos un lo paréntesis que que yo después estoy lo siguiendo podemos el editar. análisis, Eh, como es, está escrito el artículo, es el momento en que ya se, se llega a a un lugar donde sería fácil cambiar y seguir en la próxima vez. Yo muy creo, bien. no sé qué piensas tú, Héctor, pero yo siento que hasta ahorita hay una gran coherencia y al Ujú. mismo tiempo muchos espacios que se quedan abiertos para reflexionar posteriormente con la investigación, pero que como que ya ahorita hay los datos para para hacer una pausa y continuar después. Yo quisiera enfatizar, ahorita antes de que empiece la tertulia, que fíjense que ahorita yo estoy releyéndome des- después de muchos años. Entonces lo que estoy encontrando es que hay mucha posibilidad de de recrear una teoría feminista con muchas de las afirmaciones que vienen aquí. O sea que yo les Pauta. doy la estructura en donde se podría reiniciar o reacomodar toda esta información, porque es mucha información histórica sobre el Ujú, feminismo. Y luego el tránsito del feminismo transnacional, y luego el tránsito de un feminismo académico, y luego el tránsito al feminismo indígena, y luego, y que yo ya le digo feminismo indígena, pero que años era un pecado mayor decir feminismo indígena, porque los indígenas no eran feministas porque no pertenecían al occidente moderno. Entonces hay una serie de áreas o de grietas en donde yo sí quisiera que tuvieran tiempo de releer este texto o de pasar a otra parte, Héctor, y tú tenías una propuesta muy buena, pues hacemos otra sesión súper rápida y les queda a ustedes leerla previamente. O sea, ujú, que por ejemplo, de aquí a la próxima vez, si es una semana o 2 semanas, ustedes se proponen leer el artículo para que ya ujú. haya la posibilidad de volar encima de las propuestas, porque tiene muchas propuestas teóricas y la verdad es muy valioso porque todo proviene de que yo lo viví también. Ujú, Entonces, ujú, no es un puro estudio sociológico externo, sino es algo que ha pasado a través de mi experiencia y de mi sí. vida. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que se le logre sacar lo mayor posible y que ustedes puedan releer, por ejemplo, lo de hoy. Hay muchas cosas que habría que comentar en lo de hoy. Entonces, por eso yo decía ya que hagan una pausa. Entonces, no sé qué se les ocurre a ustedes, porque para que le puedan de veras extraer todo el saber y la experiencia que tiene este artículo y que nos habla de hoy en México, ¿eh? Y de hoy en los Claro. pueblos de América Latina. Entonces es toda una presencia que es difícil de captar y de comprender, sobre todo a la gente como todos nosotros. Tenemos esos mundos muy lejos, entonces lo que puede aportar, mejor ir con calma y ver que se pesca profundo. O no sé, a ver, Héctor, tú que a ti se te ocurren muchas cosas, bueno, Héctor, a ver.
Dinos cómo le hacemos. No, pues lo importante es que no soltemos el texto, que dialoguemos entre nosotros. Y bueno, si Xochiquetzal está dispuesta, pues sigamos, ¿no? Leamos y dejemos este legado para los que nos escuchan y los que están reflexionando sobre estos temas. Bueno, comencemos la tertulia para poder decir, hablando de cómo me resuena a mí este texto cuando hoy mismo conocí a dos jóvenes de la generación Z que están haciendo contenidos, están haciendo una lotería, están haciendo videojuegos tecnológicos con temas indígenas. Y, y entonces ves que esta nueva generación está tratando de hacer a través del juego y de nuevas tecnologías, además rescate de las lenguas indígenas. Entonces, a mí, a mí en estas búsquedas que son de ellos, que ya es aplicar la tecnología a necesidades de las comunidades, por encontrar en la tecnología, en las plataformas de comunicación, de internet, de todo esto, presencia de las lenguas indígenas y de las comunidades y visibilidad de esa pluriculturalidad que tú estás nombrando, Silvia, me parece que cuánto hemos avanzado en 30 años, ¿no? Es algo maravilloso que las nuevas generaciones tengan en ese horizonte eh, nuevas maneras de ser. O sea, lo hemos visto, tú misma lo mencionabas en otro artículo, Silvia, de cómo veías el cambio de las mujeres de las nuevas generaciones feministas en los congresos zapatistas, de los cambios que tú veías culturales. Entonces, vemos que las comunidades indígenas no son estáticas, como bien mencionas en este texto, la riqueza del movimiento es lo más dinámico que hay en América Latina. Y no lo vemos nada más en las comunidades zapatistas o en Chiapas, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Perú, lo vemos, Catherine seguramente tendrá mucho que decirnos de Bolivia, de Colombia, de tantos lugares de Brasil, sin duda. Entonces, pues, gracias por estos aportes que hacen que nuestra idea de América, sí, estamos amalgamados, también no hay también hay que trascender ese discurso de la opresión. Yo creo que sí tenemos también que trascender ese discurso de la opresión, de las lenguas imperiales, ¿no? Llámesle inglés, español, árabe, chino, las ruso, cualquiera de las lenguas imperiales de la actualidad, sí, son las lenguas que dejaron la impronta, pero también, como en el antiguo latín, en Roma, ha sido la amalgama el español que nos permite dialogar entre todos nosotros, ¿no? Porque si antes no dialogaron los seris y los incas o los mayas, bueno, en español estamos dialogando y estamos creando estas nuevas oportunidades, este feminismo del que estamos hablando, estos textos feministas curiosamente están en español, ¿no? Están escritos en español. Bueno, todas estas ideas me hace pensar en que somos verdaderamente culturas que se siguen transformando, amalgamando. Pero Finísimo. bueno, esta es una provocación que estoy haciendo, lo sé, y bueno, Alicia algo tendrá que comentar al respecto. Y no exactamente, lo que pasa es que me llamó la atención de la lotería que están haciendo en otros, pues no sé, dialectos, idiomas, ¿no? Entonces Laura nos puede aportar un poquito de la lotería que ella hizo en náhuatl. O sea, nada más un comentario así como rápido porque sería muy interesante, si es que quiere Laura, ¿no? Bueno, no sé qué tanto sea el momento ahorita, porque es un poco complejo y pues le quitaríamos mucho tiempo al seminario, al tema del seminario. Más bien lo que quisiera comentar, a mí me pareció fantástico, honestamente, el texto
de Silvia, yo no era partidaria del feminismo de género y sigo no siendo partidaria del feminismo de género. Yo me formé con la emancipación femenina, que era más bien ligado a la lucha de clases. O sea, el hecho de que finalmente los trabajadores somos explotados, hombres y mujeres, pero las mujeres lo somos más, pues. Y entonces como de jalar, de ayudar al hombre a que tome conciencia de su explotación tanto como de la mujer, ¿no? Y por ahí tengo un texto que si quieren igual les fotocopio o se los envío, yo no sé, de ¿cómo se llama? La esposa de un minero boliviano, que precisamente decía, sí, todas somos mujeres, pero no es lo mismo la mujer mantenida por el marido que se va a jugar canasta y al de belleza, al salón de belleza, etcétera, que las mujeres que trabajamos, ¿no? Decía ella. Entonces ella explicaba cómo había tomado conciencia de su valía, porque el trabajo del hogar se supone que no es trabajo, porque no te deja dinero, no te lo pagan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no es un trabajo productivo, no es considerado propiamente trabajo. Entonces, como ellas, a través de la huelga de los esposos, tuvieron que entrar al quite y se dieron cuenta de lo que valía una docena de camisas lavadas, de lo que valía cuidar niños, de lo que valía hacer comida, porque tuvieron que entrar al quito para mantener ellas la familia. Y a partir de este momento es que tomaron, vaya, cambió la visión que tenía de sí misma, ¿no? Que así como apoyaban a los hombres, pues, en la huelga, bueno, también era justo que se les valoraba en lo que ellas hacían en el hogar. Y recordé, eso no eran mujeres indígenas, pero no hay mucha diferencia. La película esa magnífica de La Sal de la Tierra con Rosario Revueltas, por ejemplo, ¿no? También ahí era una huelga chicana, de chicanos, y las mujeres tuvieron que apoyar en la huelga a los maridos, y los maridos entonces, como las mujeres tenían que hacer, defender pues el puesto de trabajo, entonces los hombres que en cambio tenían prohibido de ir a la fábrica, a hacer vaya, las tareas propias, ¿no? De la huelga, del cuidado de la huelga. Entonces los hombres eran los que tenían que prepararle la mamila al chiquito y cuidar pues a la casa, etcétera. Entonces como ellos también tomaron conciencia de finalmente lo que era, como valorar más también a sus mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y Silvia precisamente pues nos está haciendo ver una cosa que es muy importante, en efecto, aquí en México, ¿no? Y también me acordé, perdón, pero de un chiste, porque esto sí, las mujeres de repente digo yo que manejan las cosas desde abajito, para no se contrapuntean con el varón, pero en realidad tienen un poder dentro de la familia, lo que no logran fuera en la sociedad, entonces se desquitan luego en la familia, ¿no? Entonces el chiste ese, no sé si se lo saben, del gallo y la gallina, que el gallo llega a la casa y da el portazo, ¿y qué desmadre es esto? ¿Y dónde se ya está la comida? ¿Y por qué los niños están encuerados o están mal vestidos? O qué sé, bueno, estaba dando lata y la gallina ahí con la escoba y en fin haciendo hasta que ya se harta la gallina y dice, mira, a cacarear al cerro, aquí los huevos los pongo yo. Entonces digo, tampoco vaya a decir que pobrecitas mexicanas sufrida y abnegada. Yo creo que tan es cierto que son las que finalmente sostienen las familias. De repente, pues el marido es ausente totalmente y son las que entran aquí. Lo que pasa es que de repente no tienen conciencia, eso sí, de su valía, ¿no? Yo haría un comentario breve, si se puede, antes de salir. Es hilando lo que Laura está comentando, que ella tiene una lectura desde, digamos, desde el sujeto más obrero, ¿no? Como se había concebido y que se sigue concibiendo desde la teoría marxista. En el feminismo, lo que
lograron las feministas negras y que Silvia retoma a Bell Hooks es la teoría de la posicionalidad y que no lo menciona, pero lo ha trabajado Silvia también, de la interseccionalidad, que son dos teorías que se comunican porque ambas teorías son del feminismo negro, principalmente norteamericano, ahí se acuña, pero se va complejizando, y hablan justo de cómo se intersectan las opresiones, que hay un sistema de opresiones. Una de estas líneas de intersección es la clase, pero y una de estas es el género, pero solo una. Entonces, esta propuesta es mirar de manera compleja las múltiples intersecciones, que es lo que proponían en los años de los 70, en paralelo a que Silvia también estaba pensando aquí los mundos indígenas y mesoamericanos. Las feministas negras estaban articulando esta idea compleja de la raza, el género, la etnicidad, la sexualidad, porque eran feministas negras, racializadas, lesbianas, poetas, porque era un colectivo, ¿no? Entonces, mirar de esa manera compleja, de múltiples intersecciones, los movimientos sociales y específicamente el movimiento indígena, como bien señala Laura, no es lo mismo pensar una mujer de clase media o una mujer de clase alta que una mujer indígena que tiene, por un lado, tiene toda una potencia histórica, no solamente las opresiones, también ese lugar tiene una potencia epistémica muy importante, como lo hemos revisado con Silvia y lo hemos aprendido de las mujeres zapatistas. Entonces, creo que este es uno de los principales herramientas que nos permiten leer el texto de Silvia, que no es desde una sola opresión, una sola óptica, sino que va entretejiendo los actores sociales múltiples, habla de campesinas, de obreras, el movimiento amplio de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso creo que es una de las conclusiones a las que llego después de leer este texto de Silvia. Gracias, gracias. Catherine, por favor. Jorge Gracias, levantó buenas la noches. mano también. Gracias, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría comentar un aspecto bien diferente, digamos, de lo que se ha estado comentando hasta ahorita, pero am, tiene que ver con una especie de división. O sea, aquí en Bolivia las organizaciones campesinas e indígenas son muy fuertes y, bueno, a nivel nacional tenemos la CESUTCB, que es la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y siempre como el núcleo social del campo, en realidad en general de la sociedad es la familia, ¿no? Y hay una cosa que une mucho a la familia, que es la agricultura. Creo que es la actividad en la que más se ve articulada la familia. Entonces, deben ser como unos 40 años más o menos, y además esto también es producto de un trabajo bien de ONGs, por así decirlo. Esta confederación se ha visto como dividida para darle su lugar a las mujeres, que seguramente con muy buenas voluntades, ¿no? De reivindicación de las mujeres y todo esto, entre los hombres de la confederación y las mujeres con un ala especial que lleva el nombre de Bartolina Sisa, que era la pareja de Tupac Katari, que fueron protomártires de la independencia, ¿no? En los años 1700, a finales de los 1700, ¿no? Entonces adoptaron el nombre de Bartolina Sisa para que las mujeres tuvieran su propia organización y trataran los temas de mujeres, pero la verdad es que tal vez tuvo un sentido especial en su momento para tratar los temas que se ha estado hablando ahora, ¿no? Los maltratos, la diferencia, las inequidades, ¿no? El doble trabajo de las mujeres, todos esos elementos. Porque, bueno, se sabe, ¿no? Que en el campo las mujeres tienen un doble trabajo mucho más fuerte que una mujer urbana, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el problema es que esta división que se hizo creó una especie de directorio para los asuntos de la Confederación Campesina en general y
otro directorio con sus propias dirigentes de las mujeres bajo el nombre de Bartolina para tratar otros temas más femeninos. Entonces era como que hay una división y se las relega a las mujeres y hay una separación y una mujer campesina en la mayoría de los lugares de las comunidades, sobre todo las del altiplano, digamos, de Bolivia, no ocupa el lugar dirigencial en la Confederación. ¿Por qué? Porque es mujer, entonces solamente está en las dirigencias de los temas femeninos bajo el nombre de Bartolina. Entonces, esto es algo que hay que como recosturar a estas alturas ya, para que se recomponga la sociedad dentro de familia y si un hombre es elegido dentro de los dirigentes de las confederaciones sindicales campesinas, también en algún momento una mujer pueda ocupar ese lugar y dirigir por un año o 2 años a veces una central agraria, ¿no? Y no solo estar relegada. Entonces aquí hay una especie de error en la organización campesina que además tiene que atender todos los temas de gestión en general, desde el agua, por decir, hasta, no sé, otros temas como salud, en fin, muchas otras cosas que a veces los gobiernos locales, como una alcaldía, no logran cubrir y a veces las gestiones las alcanza de mejor manera una confederación sindical campesina. Entonces, ¿en qué momento una mujer va a poder liderar y hacer estas gestiones? Ahora, hay algunos lugares, algunas regiones sí, cuando no hay suficientes hombres, sí una mujer se ha hecho cargo, pero son muy pocos los casos. Entonces, tal vez se hizo con buena voluntad de reivindicaciones en algún momento y como les digo, esta especie de creación de las Bartolinas, que así se llaman ahora, bajo el nombre de Bartolinas Sisa, se hizo para visibilizar los problemas, pero ahorita hay una división y han quedado como en un desequilibrio, ¿no? En una especie de satélite de organización femenina y no pueden liderar a nivel nacional. Es bien interesante analizar esto, está todavía en proceso aquí en Bolivia. Y bueno, a partir del feminismo, por ejemplo, se podría abordar este tema para reconfigurar otra vez, volver al esquema social familia y luego aplicar aquí la fórmula de equidad de género y poder darle la oportunidad a la mujer de que pueda hacer una dirigencia a nivel nacional, a niveles regionales, en fin, ¿no? Y liderar, llevar adelante procesos, ¿no? Entonces, esto lo dejo planteado porque aquí también está así en ese momento del debate nacional, digamos, ¿no? Eso quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Jorge Martínez. Gracias. Como suele ocurrir en estos seminarios, en este seminario, eh, la cantidad de aportes, no solamente la enorme riqueza del texto, sino cada una de las intervenciones, es deslumbrante, nos ilumina y nos hace cada vez acceder a la construcción de una comprensión que recoge la complejidad, pero que abre ventanas. Eh, Quisiera regodearme en una de las partes de este texto de Silvia, que es el de, para personas que no hemos, como yo, participado directamente en el movimiento zapatista, eh, conocer cómo la condición de las mujeres, no como resultado del proceso, sino como fundamento del mismo, eran ya desde el principio mujeres con una fuerza y una capacidad de intervención y de protagonismo, cumplir roles de capitanas, de dirigentes. Es decir, me parece que eso me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, el movimiento zapatista aporta una serie de elementos, de ingredientes, que hace que todos, ¿no? Vayan encontrando rutas que abren perspectivas, ¿no? No quiero decir que nos van haciendo mejores, pero digamos algo parecido a eso, ¿no? Pero en el momento, en el fermento, en la base del propio movimiento zapatista,
está esta condición de las mujeres que son por sí mismas o por su cultura, por su propia historia, no sé exactamente, por un conjunto de todo eso, son eh, ya son desde el primer momento, ya son las mujeres zapatistas que están enseñando nuevas formas de feminismo. Ahora, considerando esto, pero la fuerza del texto y de las intervenciones, eh, encontramos que hay en este ensayo, en este artículo, en este libro de Silvia, hay una suerte de arqueología del feminismo, pero es un tipo de reconstrucción que no es unilineal, ni tampoco no asume una sola posición, ¿no? Sino que las va recogiendo y entrelazando y así. Cuando oímos a Caterín o a Laura, a las demás compañeras, ¿no? A Xochiquetzal, ¿no? Que están definiendo, digamos, modos de ser feminista, ¿no? Pero esos modos de ser feministas, en una experiencia personal o teórica o de cualquier clase, ¿no? En el texto que nos presenta, en el ensayo que nos presenta, que estamos estudiando de Silvia, van juntándose, van articulándose, pero no van perdiendo su definición. O sea, es al contrario, se va dando la definición de cada una de estas formas de ser feminista, pero se va avanzando de tal modo que yo creo que el feminismo indígena y cualquier feminismo, después de lo que estamos estudiando, leyendo y conversando, como que comienza a abrir el entendimiento a perspectivas que tal vez hacen ya insuficiente el término feminismo. O sea, me parece, cuando escucho a la luz de lo que estamos conversando, el término feminismo, me parece rudimentario, me parece que es algo que está superado y que tal vez habría que ir pensando en una manera diferente de nombrar esto que todavía llamamos feminismo, con todos los ingredientes indígenas fuertes que se están planteando. Y entonces, lo que está ocurriendo, me parece, es que este feminismo, esta reconstrucción, este abrir los caminos y las puertas, están dando la posibilidad de pensarnos no solo como mujeres, como hombres, en una discusión de género o de otra clase, sino que se refieren a la humanidad. Lo que este trabajo de Silvia y los aportes de este seminario dan es la posibilidad de un entendimiento mucho más a fondo de lo que es verdaderamente ser humano. Qué linda manera de sintetizar, porque realmente allí sí se une todos los esfuerzos que aparecen en el artículo, y eso que no hemos leído más que 13 páginas, ¿verdad, Héctor? Dices que 13 y nos faltan 30 o cuántas páginas para leer, o sea, Como pero 30. sí es, no, pues sí, pero la verdad sí, yo siento completamente lo que tú dices, que es exactamente una lucha en favor de la humanidad, o sea, un humanismo radical, no se queda con el puro feminismo. El feminismo en sí mismo es uno de los caminos, uno de las senderos que puede llevarnos a una realización mejor, pero en realidad todo lo que viene tejido bueno, en esta investigación y en varias de las investigaciones que yo he hecho toda mi vida, ¿verdad? Que tengo toda la vida de estar con eso, pues yo creo que se entrecruzan estos objetivos
implícitos, porque no son expresados explícitamente. Pero sí, con una mente profunda, pues llegan a lo que tú llegas, ¿verdad? O sea, agradezco mucho ese tipo de lectura, porque no se queda uno encerrado en la etnia, en la raza, en ser mujer o ser hombre, sino que rompes esas particularidades y llegas a un fondo más profundo. Eso es lo único que yo podría decir ahorita, pero yo creo que es un aporte muy importante para el futuro de nuestro seminario. O sea, ir pudiendo detectar estas formas profundas de crítica o de, de preguntar fuertemente o de interrogar con fuerza todo lo que estamos viviendo, porque también todo lo que cuenta la investigación abiertamente, académicamente, pues está localizada en un tiempo y en un espacio. Y ahí es de donde se saca la fuerza para ir más allá. Es lo que yo pienso. Y yo creo que es lo que leí en lo que dijiste, Jorge. Y bueno, en lo que dijo Catherine, muy interesante de Bolivia, saber cómo todo lo que dijo Laura, no te sabía tan de obrera, de tradición obrera radical, Laura. Entonces sí, como que cada quien tiene un marco de referencia y lo que es interesante es que logremos conectar eso para buscar lo más profundo que nos puede dar este diálogo, ¿verdad? Yo pienso que aterrizamos muy profundamente en este seminario. Es como para decir, este seminario no me lo pierdo, porque tengo que ver para dónde se fueron y qué dijeron y qué dialogaron. Bueno, yo creo que yo ya hablé mucho, se leyó mi texto. ¿Qué hacemos, Héctor, ahora? A ver, aquí Marco Turra no dijo nada y siempre habla mucho. ¿Qué puede Catherine quiere hacer hablar. Marco? Yo Ándale, Marco, que esperaba, siempre hablas mucho, esperaba Marco. tus exploraciones espontáneas, Marco. ¿Dónde anda? Ya, ya no está. Ya no está, tal vez salió. Pero bueno, gracias Silvia, gracias por incitarnos a este diálogo y a estas reflexiones tan importantes que siguen tan actuales o más actuales que cuando escribiste el texto, ¿no? ¿Verdad? Y por eso yo digo, hay que irnos con calma con el artículo. Sí, Yo sí. digo, ¿para qué? Vamos a sacarle primero todo lo que se le puede sacar de jugo, Ujú, ¿verdad? O de ujú. reflexión filosófica. En realidad es una reflexión de orden filosófico lo que estamos haciendo, que Sí, parece que es la lucha feminista, que es la lucha de las mujeres, y parece que es la lucha de los indígenas, y parece que es la lucha de... pero tiene un fondo mucho más profundo y más general. sí, Y hay sí. que sacárselo también. Y ya con la tertulia empieza a salir todo. Sí, es como traerlo a nuestro día, ¿no? A nuestro hoy, que también es una época marcada por grandes cambios, ¿no? Y es Estamos en... lo que estamos viviendo hoy en día también. Ujú, Parece historia, sí, parece la historia del feminismo porque pongo muchas fechas y los setentas y di muchos datos y es muy importante para entender el feminismo nuestro, mexicano, es urgentemente que se aprenda bien este artículo, porque yo allí hice mucha investigación para saber cómo comenzó la inquietud, en dónde comenzó, con quién comenzó, cómo se fue transformando la inquietud que parecía de puras mujeres
y que luego resultó que no era de puras mujeres y que Pe- parecía como un choque contra los hombres y luego se ve que no era un choque contra los hombres. Yo, Pero Silvia, algo aprovechando que estamos aquí en tertulia, ¿qué tiempo tan diferente te ha tocado ver que has sido testigo de que fuiste en el CIDOC, el primer seminario feminista, ¿no? O no? ¿Me equivoco? ¿Fue el primer seminario que dirigiste tú en el CIDOC? De feminismo con Iván Illich, ¿o no? No me equivoco, ¿verdad? que no, pues los feminismos es, yo me Estaba apenas hice, yo empezando me esto. hice feminista Sí, con Iván Illich. sí, ¿Qué pesqué de Iván Illich para volverme feminista? Y yo hice el primer seminario sobre mujeres en México, que es uno de los pioneros en todo el mundo. O sea, en 1972, ¿quién en 1972 iba a pensar que se podía hacer un seminario sobre estudios de la mujer? O pero entonces a lo que voy es, imagínate, tú que fuiste pionera en eso, en esos estudios, en esas reflexiones, en esas disquisiciones acerca del papel, y incluso entre personas tan extraordinarias como Iván Illich, ¿no? Pero que también estaban marcados por un profundo patriarcalismo, ¿no? Digamos, vamos a decirlo no, no es un santo Iván Illich, ¿no? Vamos a hablarlo como él mismo era parte de una tradición sacerdotal, etcétera, etcétera, claro, etcétera, claro. etcétera. Este, ¿Y cuánto hemos cambiado, Silvia? ¿Cuánto hemos cambiado los mexicanos? Hoy estuve en un seminario de liderazgo liderado por tres mujeres extraordinarias que trabajaron con el Comité Olímpico y Paralímpico, ¿no? Mujeres que desafiaron a esos órdenes que antes eran solamente masculinos, ¿no? Y que son extraordinarias mujeres empresarias, líderes que Sí, transforman empresas, comunidades, que trabajan claro, lo claro. mismo con organizaciones sociales que con empresas a nivel global, que con comunidades indígenas, con todo tipo. Y y prácticamente todos los que estábamos ahí, yo era uno de tres hombres o cuatro entre puras mujeres, todas líderes. Sí, Y el mundo ha cambiado tanto, ¿no? O sí, ha sea, cambiado si, muchísimo. si cambió en mi generación, yo recuerdo que un tío, el hermano de mi padre, decía que un día, hablando en la familia, dijo, ¿se imaginan que tu esposa ganara más que tú? Sería terrible. Y yo dije, ahí fue cuando me di cuenta de que el quiebre generacional era total. O sea, porque para mí no era ningún problema que mi esposa pudiera ganar más o que fuera más notable o que fuera mejor que yo, ¿no? Ahí hubo un cambio enorme que me di cuenta que yo ya pertenecía a una mentalidad que no correspondía con la de mis padres, porque Sí, yo ya fui formado por mujeres como tú, ¿no? Maestras universitarias extraordinarias, escritoras, poetas, todas me formaron científicas. Entonces, sí ha habido un cambio enorme cultural y en México. Catherine, creo que te ha inspirado esto para decir algunas palabras. Claro, ¿cómo no? Bueno, primero no, yo no soy feminista, ¿no? No soy feminista, o no me considero, pero mis respetos grandes siempre a los avances que ocasionó el feminismo. Solo quería recordar una cosita. Yo seguramente tenía unos 18, 19 años cuando presencié una boda, una de las bodas que me acuerdo, el oficial de registro civil, o sea, no era una boda religiosa, ¿no? Sino que el oficial de registro civil, bueno, aquí en Bolivia siempre hay dos ceremonias. Una es la legal, el contrato, la firma, todas esas cosas, y la otra es de la religión que tú seas. Entonces, este oficial de registro civil oficiaba y le decía al hombre
que las obligaciones que tiene que cumplir como marido, lo que le corresponde, etcétera, etcétera. Y cuando se refirió a la que iba a ser la esposa, le decía, tú te debes obediencia a tu esposo, No, ¿no? pues Eh, la eso de carne la en todo caso. obediencia, era parte, lo dijo muchas veces durante la ceremonia, y a mí me indignó porque era como que ella estaba pasando a ser propiedad de él y además se lo dijo, está saliendo de su familia para irse a la casa del esposo, ¿no? Entonces, esas eran palabras oficiales, legales, así y además estaba en el documento de matrimonio que iban a firmar después la pareja. Entonces, y ahorita en Bolivia eso ya se eliminó porque un oficial de registro civil habla en igualdad de condiciones, ¿no? Que se deben fidelidad y amor y todo eso mutuamente. Ahora ya es horizontal y de ida y vuelta, pero aquellas veces era claramente de sometimiento de la esposa a lo que el marido vaya a decir. Entonces, esa es una línea que yo noto en mi generación, ¿no? Ha habido un cambio radical ahí, pero ha sido también producto de muchos análisis, muchos planteamientos desde segmentos feministas, ¿no? De aquellas veces que no se hablaba tanto de feminismo cuando hubo el cambio legal en Bolivia, de esa reforma, digamos, legal. No se hablaba mucho de feminismo, pero sí de esas vertientes salió la discusión y se hizo la transformación en la normativa, ¿no? Pero eso lo quería destacar. Y no olvidarnos también, o sea, porque más allá de lo teórico y de lo que hacemos teórico, que los que estamos cerca de la academia y de estos círculos que a veces se vuelven como pequeños claustros, también darle lugar a la cultura popular, porque ha habido una gran transformación en nuevas maneras de visibilizar a la mujer desde la cultura popular. Que sí, eso no pasa por la academia, eso es parte de una transformación cultural que también démosle también crédito a las transformaciones que vienen de los medios y de otros países. Estamos dialogando mucho más que nunca entre países, entre pueblos, entre culturas. Eh, ¿Por qué una saudí querrá decirle ya déjame manejar? ¿No? Ya no necesito tu permiso, papá, hermano, esposo, para agarrar el carro y poder manejar. ¿No? Porque ve a otras mujeres de otras partes del mundo que lo hacen, ¿no? Entonces, esas transformaciones culturales pasan a nivel horizontal, como bien mencionan, desde muchos lugares. Alicia. Bueno, yo escuché en el colegio de Morelos el otro día que Morelos no es un estado feminista. Sí, lo entiendo, no se ha permitido el aborto, etcétera, etcétera. Pero me causó una impresión porque tenemos una gobernadora. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No digo, para reflexión, ¿no? Ver si alguien se entiende qué es lo que pasa, ¿no? En este estado. Y sin embargo, pues somos de una tradición zapatista muy fuerte, de mujeres muy fuertes que han ganado el premio Méndez Arcedo, como Teresa Castellanos, el mismo Frente Cívico. Silvia, aunque con Católicas para el Derecho a Decidir, en fin, ¿no? Entonces me dejó reflexionando, bueno, ¿por qué dicen eso? O sea, ¿no? Y que está cuestionado el feminismo ahorita en Morelos. Nada más como reflexión. Perdón que lo diga, pero yo escucho eso y me parece una opinión necia, porque si vemos la cantidad de mujeres que han aportado en Morelos y en Cuernavaca y en sus alrededores y en Cuautla y en Tepoztlán de veras vemos ejemplos de mujeres notables en todas las ramas. Entonces, y desde hace mucho tiempo, entonces, no sé, yo creo que la persona que fue una opinión expresada a la ligera, la verdad. Este, Doctora Silvia Marcos, ¿qué te parece si cerramos la tertulia esta? Pues yo creo que ya, no, porque había mucho que hablar de este artículo, ¿eh? De este pedazo de artículo. Había mucho. Yo les pido que guarden en su memoria
con mucho cuidado las grandes reuniones que yo marco, los marcos de cómo empezó en los 70 el feminismo mexicano. Porque yo viajo por ejemplo, yo viajo a Francia y siempre creen que acá no hubo nada en los 70. En los 80 nada, no, acá no había nada. Pues nada, como que era un movimiento que no se visibilizó en esos años internacionalmente. Entonces, sí hay que guardar porque entonces ahí se ve la dinámica internacional o transnacional, en qué papel ponen a México, no solo a las mujeres, sino a todo el país o a toda América Latina. Se queda como que ahí no hay nada. Y yo lo digo en este artículo, ¿eh? Yo lo digo que a mí me decían que no, es que en México no, en América Latina no hay nada, no se están moviendo las mujeres. ¿Cómo? Y luego leo mi artículo y digo, pero si nos estábamos moviendo. Claro que se están moviendo, Silvia, pero es que para los europeos y para los americanos en general, nosotros ni siquiera somos parte de Occidente, ¿no? O sea, Una nosotros somos parte de como, abajo. somos ahí una provincia, ¿no? En cambio, nosotros sí sentimos que nos sentimos herederos tanto de Europa como de los pueblos originarios Sí, y nos sentimos también herederos un poco de los árabes y de los africanos sí, o sea, sí. realmente México y todos los países de América Latina nos sentimos, o creo yo, cuando he platicado con mis amigos de otros lugares como Colombia, Venezuela, sí tenemos como que más introyectado este mestizaje, ¿no? De que somos herederos de todos. Algo interesante va a suceder quizá en esta región del mundo con el tiempo. Algo tenemos que aportar, porque nosotros ya llevamos 5 siglos en este proceso y ellos apenas comienzan, o por lo menos en esta fase, ¿no? Porque si Sí. hubo mestizajes anteriores en la época romana o egipcia, eh, pues ahora viene un nuevo cambio, ¿no? Con mestizajes globales. Ay, pues sí. A ver, a ver Alicia, cómo. Y también nada creo que más, y sin embargo presentaron en el Colegio de Morelos la revista de las comunidades eclesiales de base, que también estuvo Silvia en esa parte, el María Liberación del Pueblo, y Ay, con sí. todo un estudio que están recopilando y están archivando en la escuela, en la Universidad Mexiquense, con Felipe, es que se me olvida el apellido, el director de ahora Revolucionarios, también es director de el Castillo de Chapultepec y todo Felipe esto. Leal, Felipe, ¿cómo? Felipe Leal. Ah, ok. Y una mujer que es feminista y habló bastante sobre esto, como era el inicio, ¿no? Con Bex y todo ese movimiento y bueno, y demás. Y como una contradicción, porque decían, no, pues aquí no hay un feminismo. ¿Y cómo nació el feminismo a través de las comunidades de base, de Bex y de Silvia, de todo, Iván Illich, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que, y decía, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar todavía, ¿no? Ok, nada más era eso. Bueno, yo les digo algo. Cuando Iván Illich apareció en mi seminario en 1970 y tanto, 73, apareció en mi seminario porque su sobrina, Ivonne Illich, vino a visitarlo a Cuernavaca. Y la sobrina, de los seminarios que había, el que le interesó fue el mío. Entonces Iván dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer que está haciendo un seminario? Y entonces llegó al seminario y se sentó allí. Y yo les digo la verdad, a mí me dio pánico tener ¿qué hace este monseñor del Vaticano aquí en mi seminario? ¿Qué me va a decir ahorita?
Y el hombre nada más llegó y me preguntó muy sonriente, ¿y usted qué hace? Entonces me preguntó como le preguntaba a cualquiera que llegaba al SIDOC y que él no conocía, él llegaba a preguntar, bueno, ¿y usted qué hace? Porque eso era lo que le presentaba a la persona, a él. A él le interesaba saber qué era lo que uno hacía en la vida. Entonces, esta personalidad de él, que como te oí a ti ahorita, Héctor, que es todo un personaje y que da hasta susto tener que ver algo con él y que pues a mí también me dio susto, la verdad. Entonces, pero yo me las arreglé bien y finalmente me volví parte del SIDOC. Entonces, allí hay que ver la visión externa de esos años, de lo que era ser varón monseñor del Vaticano, no tiene nada que ver con lo que ahora quiere decir ser monseñor del Vaticano. Ahora te llega un monseñor del Vaticano y dices, esta es una intrusión, es una injerencia de la Iglesia. En aquel entonces, sí, esta autoridad del Vaticano, ¿qué hacemos con este señor? Entonces, estos cambios que tú estás hablando son los cambios que estamos viviendo ahora. Son cambios por el paso del tiempo y también por la reconstrucción del tejido social y de los objetivos humanos que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, pues ya nos veremos para continuar este artículo que lo estoy redescubriendo ahorita. Y además ya no lo tengo, ay, pues, no, ya luego les cuento mis, mis altibajos con este artículo. Bueno, pues gracias a todos por asistir nuevamente a este seminario, a compartir, a discutir, a tertuliar, Sí, aunque sea a través de este medio, ya que no nos podemos reunir tan fácilmente como antes, este, en nuestras vidas ajetreadas, pero hemos encontrado una manera de encontrarnos ¿cómo va aquí. todo? Sí, normal. Avisa En la 15 próxima días seguimos reunión, con este ¿sí? texto. Bueno, Ok. buenas Gracias, noches, amigos. Buenas, Que buenas tengan Buenas noches. bonita queridos noches. noche. amigos. Besos.